Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Estos 4 libros son llamados Evangelios porque nos dicen y hablan de las buenas nuevas sobre Jesucristo. La Biblia es realmente toda sobre Jesucristo, así que al llegar a estos 4 evangelios, llegamos al corazón mismo de la Biblia. Al aproximarnos al estudio de los evangelios en sí e intentar darle una introducción sobre los evangelios y algo de la perspectiva de los mismos, debemos llamar la atención sobre esto. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de Jesucristo, pero hay ciertas partes de la vida de Jesús que parecen no interesarles y otras partes de su vida que parecen interesarles mucho. Si usted está interesado en la vida de un hombre importante, seguramente usted querría leer más de una biografía de ese gran hombre. Supongamos que usted está estudiando a un personaje y quisiera leer varias biografías sobre él. ¿No encontraría usted extraño que el biógrafo ni siquiera mencionara su nacimiento o los primeros 30 años de su vida? Aun si el personaje de su biografía hubiese logrado su grandeza en los últimos 3 años de su vida, ¿no le parecería esto muy extraño? 2 de estos evangelios, Marcos y Juan, nunca mencionan el nacimiento de Jesús o sus primeros 30 años, y aún así los llamamos biografías de Jesús. El evangelio de Juan no menciona el nacimiento de Jesús o sus primeros 30 años de vida en la tierra. Ahora, Mateo sí nos da algo de información sobre su nacimiento, muy breve por cierto, más o menos capítulo y medio. Y cuando llegamos al Evangelio de Lucas, tenemos más detalles sobre su nacimiento que en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Solo se nos habla de un pequeño incidente que ocurrió en los primeros 30 años de la vida de Jesús y 2 capítulos que nos hablan de su nacimiento. Hay 89 capítulos en los 4 evangelios y esto es muy interesante. 89 capítulos suman estos 4 evangelios y solo 4 capítulos cubren el nacimiento y los primeros 30 años de la vida de Jesús. 85 de esos capítulos tienen que ver con los últimos 3 años de la vida de este hombre, Jesús, y 27 de estos 89 capítulos cubren la última semana de la vida de Jesús. El Evangelio de Juan específicamente tiene 21 capítulos. Los primeros 12 capítulos tienen que ver con los primeros 33 años de la vida de Jesús. Y desde el principio del capítulo 13 hasta el final del libro trata sobre la última semana de la vida de Jesús. Al acercarnos a los Evangelios y notar dónde ellos hacen énfasis, ¿qué es lo importante de la vida de Jesús? ¿Navidad o Semana Santa? Nosotros hacemos una gran fiesta en la Navidad. Ahora, los escritores de los Evangelios podríamos decir que hacen de la Semana Santa su punto más importante. No dicen mucho del nacimiento, no nos dicen mucho de lo que sucedió en esos días en los cuales Jesús vino al mundo, pero sí tiene mucho que decir de la última semana de su vida. La razón por la cual quizás los evangelios tienen tan poco que decir sobre el nacimiento de Jesús y sus primeros 30 años y tengan tanto que decir sobre la última semana de la vida de Jesús, nos ayuda a obtener una perspectiva de lo que estos evangelios realmente son. Llamamos a los 4 evangelios biografías de Jesús, y hay cierto sentido en decir que lo son, porque toda la información biográfica que tenemos de Jesús ha salido de allí.
Pero como antes señalamos, no son biografías típicas, porque una biografía típica no ignoraría el nacimiento de un hombre, ni sus primeros 30 años de vida, más que todo si solo vivió 33 años. Esto es muy importante tenerlo en mente al estudiar y darle lectura a los 4 evangelios. Estrictamente hablando, no son biografías, son evangelios. ¿Y por qué son llamados evangelios? Bueno, porque nos dan las buenas noticias de que Jesús vino. Así lo describe Marcos. Marcos no menciona el nacimiento de Jesús ni los primeros 30 años de su vida. Él sencillamente dice, Jesús vino. Y nos dice el significado del hecho de que Él vino a este mundo. Dividimos la historia humana en 2 secciones. Antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Eso es hacer un impacto en la historia humana, ¿verdad? ¿Se imagina que usted lograra tanto en la vida que el mundo decidiera dividir la historia en 2 partes y decir antes de Antonio o después de Roberto o antes de María o después de Antonio? Esto es algo realmente impactante en la historia. Así que el hecho de que Jesús vino debió ser muy importante para este mundo y realmente lo es. Cuando Juan nos presenta a Jesús de 30 años, después de ignorar su nacimiento y sus primeros 30 años, nos presenta en el primer capítulo de su Evangelio a Jesús con estas palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno estudia estos Evangelios, se puede ver que no son simples biografías de un gran hombre que vivió 33 años hace 2000 años. Son evangelios. Están dando las buenas noticias de que Jesús vino, y cuando Jesús vino, Él era el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Él vino a solucionar nuestro problema de pecado. Este es el significado del hecho de que Jesús viniera, según los escritores de los evangelios. Ahora, al estudiar el Nuevo Testamento y al comenzar estos 4 evangelios, trataremos de poner el énfasis donde los autores de la Escritura lo pusieron. Note esto que es muy importante. En los evangelios está lo que se podría llamar la crisis de Cristo. Por esto de la crisis de Cristo se está implicando su nacimiento, su bautismo, su tentación, su transfiguración y especialmente su muerte, resurrección y ascensión. Si usted considera estas crisis en la vida de Jesucristo, las más importantes fueron su muerte y su resurrección, porque, como ya hemos dicho antes en el Evangelio de Juan, la mitad del Evangelio está dedicada a eso. La última semana de su vida es tan importante y se le ha dedicado tanto espacio porque en esa semana Él se convirtió en el Cordero de Dios y resolvió el problema del pecado del mundo al morir en la cruz por los pecados de todos nosotros. Al continuar estudiando estos evangelios y al tratarlos un poco más de cerca, descubriremos que Jesús fue un hombre con una misión y un hombre que sabía cuál era su misión. Si usted escucha a Jesús al leer los evangelios decirle por qué vino, cuál era su propósito, cuál era su misión, usted descubrirá que no había dudas en su mente sobre su misión. Si usted lee el Evangelio de Juan, usted descubrirá que Jesús fue un hombre con una magnífica obsesión. Él la expresó de esta manera. Él dijo en el capítulo 9, versículo 4, «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar». En el capítulo 4, versículo 34, también del Evangelio de Juan, él dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Él acababa de tener una entrevista con una mujer en este pasaje del capítulo 4 del Evangelio de Juan, y esta mujer era samaritana. Estaban en un pozo y esta mujer había experimentado probablemente el nuevo nacimiento. Él había enviado a los apóstoles a buscar alimento que él mismo no quería, porque cuando ellos regresaron, él rechazó la comida. Aparentemente quería estar solo para esa entrevista. Cuando ellos regresaron, él rechazó la comida que ellos ofrecieron diciendo, «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Y luego les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra».
En el 5º capítulo del Evangelio según San Juan, cuando él se encuentra en un debate con los líderes religiosos, él dijo: las obras que yo hago prueban que soy quien digo ser. Y entonces, cuando llegó al final de sus 3 años de ministerio, cuando fue al jardín o al huerto de Getsemaní y sudó grandes gotas de sangre y oró diciendo estas asombrosas palabras en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es una afirmación muy profunda que sale de esa oración. Jesús vivió una vida modelo, sin lugar a dudas. Él nos mostró cómo se debe vivir la vida. Nos mostró el propósito de la existencia humana. Usted ha escuchado los credos que dicen: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y alegrarle para siempre. Debemos glorificar a Dios. Pero, ¿qué significa eso y cómo se hace? Cualquier cosa que sea lo que signifique glorificar a Dios, así es como se hace. Jesús dijo al final de su vida: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando murió en la cruz del Calvario, sus últimas palabras, ¿recuerda cuáles fueron? Él dijo: consumado es. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En resumen, los 4 evangelios nos presentan la vida perfecta de Jesús. Al final de su vida, lo único que le quedaba a Cristo por hacer era sencillamente morir. Y realmente esto nos plantea un gran reto. En una de sus epístolas, el apóstol Pedro nos dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. En otras palabras, la vida de Jesús no es una vida imposible de vivir para nosotros también. Y estamos nosotros en la condición de vivir como Jesucristo vivió, si es que le hemos recibido como Salvador y hemos nacido de nuevo. Ahora, el reto para nosotros es que al momento de nuestra muerte, o al momento en que venga nuestro Señor, lo único que nos quede sea hacer eso: morir o partir con Cristo. Tenemos que despedirnos por ahora, pero confiamos que usted esté planificando unirse a nosotros la próxima vez para otro estudio profundo pero práctico de la palabra de Dios, la Biblia. Estimado oyente, lo alentamos a visitar nuestro sitio en internet, donde podrá descargar la lección de hoy, así como el librito de estudios que podrá ayudarlo en su estudio. Encuéntrenos en www.institutobiblicodelaire.com. Consideramos que es un gran privilegio estudiar las Escrituras juntos y esperamos oír acerca de usted pronto. Hasta la próxima vez, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo guarde por el poder de su Espíritu y le dé gozo y mucha paz.